Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Dios les bendiga, hermanos. Agradezco a mi apóstol Sergio Enríquez por la oportunidad que me da de poder compartirles la palabra de Dios. Y en esta hora quiero que me acompañe desde su hogar, orando, poniéndonos en comunión con el Señor para que Él nos hable, para que Él manifieste su misericordia en esta hora. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, vengo suplicándote, Padre, que tu palabra, Señor, no regrese vacía, Padre, que traiga mucho fruto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te suplico que manifieste, Señor, milagros, Señor, que tu pueblo, Señor, aquellos que no te conocen, Señor, en esta mañana, Padre, puedan conocer que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres un Dios que tiene cuidado de sus hijos, cuidado de sus ovejas. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, en esta mañana quiero iniciar compartiéndole Jeremías 29, 10, 11. Acá vemos de que el Señor está trasladándole una profecía al profeta Jeremías. Posteriormente, Daniel recordaría esa profecía cuando estaba por cumplirse la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Entonces, inicialmente quiero decirte que el Señor quiere que nosotros regresemos a la casa del Padre. El Señor tiene un plan divino que se ha venido ejecutando desde antes de la eternidad del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Y en esta mañana yo quiero darte palabras de esperanza, que tú sepas y que haya regocijo en tu corazón, porque el Señor pensó en ti, porque el Señor tiene planes de bienestar. En medio de esta crisis sanitaria, en medio de esta crisis económica, recuerda que el Señor está contigo. No temas, porque Él tiene planes para que nosotros confortemos nuestro corazón y que sepamos que hay esperanza. Que el Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha dado una esperanza a la humanidad, ha dado una esperanza hacia el pueblo de Israel, ha dado una esperanza hacia su iglesia, a su amada. Entonces el Señor, a través de este tiempo, Él ha venido hablándonos, Él ha venido enviando sus profetas, ha levantado los ministros para que nosotros podamos estar apercibidos y saber que Dios tiene algo bueno para tu vida. No temas, dice el Señor. También en esta mañana quiero compartirte acerca de la estrategia de Dios. Dios jamás ha perdido una batalla. Dios jamás de los jamases. Él es el Dios todopoderoso y Él tiene el control de todos los aspectos de la sociedad, en el mundo, en nuestra vida. Y quiero decirte, no vengo a darte conceptos humanos de lo que es una estrategia,
pero sí quiero hacerte ver de que Dios ha estado ejecutando a lo largo del tiempo una estrategia, y esa estrategia vemos de que se basa en un plan de bienestar, porque el Señor lo ha ido ejecutando. Y vemos acá, inicialmente, en la estrategia tiene que haber una intención, una voluntad hacia dónde nosotros queremos conducirnos. Y Juan 6, 38, 40 nos da un panorama de lo que Dios quiere para su iglesia. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ese plan el Señor lo revela acá. ¿Cuál es su voluntad? Y ha sido manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa voluntad que Él aprendió, que Él tuvo que rendir su voluntad en el Getsemaní, porque sabía que le esperaba un sufrimiento muy grande, pero ese sufrimiento lo hizo con gozo, sabiendo que un día tú y yo llegaríamos a conocerle como nuestro Señor y Salvador, porque nosotros hemos creído en Él, y todos aquellos que aún no han confesado al Señor como Salvador, pues esta es la oportunidad también, que tú medites, que tú reflexiones en este tiempo de reposo que el Señor nos ha enviado, y que sepas que Dios tiene una esperanza para ti. Esa esperanza es que un día nosotros nos levantemos y tengamos vida eterna, que un día, si Dios lo permite, podamos ser transformados, ser arrebatados, o si así el Señor lo permite, que podamos resucitar. Entonces, tenemos que entender nosotros que ese es el plan, el propósito por el cual el Señor vino. También vemos en Efesios 4, 10, 13, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vemos acá cómo el apóstol Pablo nos enseña que ese plan también tuvo un precio de sangre en la cruz del Calvario. Tuvo un costo. Y aquí nosotros tenemos que meditar que Dios lo dio todo por nosotros. Y así también sabemos que Él, luego de la cruz, luego de ese bendito sacrificio, Él descendió al infierno, al holocausto, por ti y por mí. Pero luego que Él ascendió, Él se sentó a la diestra del Padre, y Él está ahí hoy, intercediendo por cada uno de nosotros. Y Él también dejó ministros para que la iglesia pueda ser equipada, para que nosotros alcancemos un nivel de madurez, que alcancemos esa santidad a través
de la palabra que está fluyendo y que nos está limpiando, nos está purificando. Y vemos que esto tiene un propósito, que nosotros podamos conocerle, tener la fe en nuestro Señor Jesucristo a través de ese evangelio de salvación y que podamos alcanzar esa estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vemos que también pues el Señor dentro de esa madurez quiere que nosotros sigamos avanzando, porque también hay una estrategia que se opone del adversario, y esto lo podemos ver en Efesios 6, 11, 12. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces el Señor quiere que nosotros alcancemos esa estatura de guerreros, de soldados de Cristo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos que a esa estrategia que el Señor ha trazado desde antes de la fundación del mundo, Dios quiere que nosotros seamos más que vencedores, que nosotros podamos derrotar todos aquellos adversarios que se han levantado en contra nuestra. En 1 Corintios 15, 22, 26, aquí vemos una panorámica de hacia dónde va esa estrategia de Dios, hacia dónde se está conduciendo. Y aquí vemos, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vemos que ese estado final, entonces, el Señor nos traslada esa esperanza que nosotros tenemos, que nosotros existen turnos de resurrección. Y aquí vemos que se menciona que una es Cristo. Nosotros sabemos que luego de que Él triunfó en la cruz del Calvario, Él ascendió a lo alto, donde se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y se le dio autoridad. Luego también dice las primicias. Entonces aquí es una exhortación para que nosotros busquemos los mejores turnos, en esa esperanza, en esa fe que nosotros tenemos, y podamos ser purificados cada día, sabiendo que el tiempo está cerca. Y luego los que son de Cristo en su venida. Esto vemos que es en su segunda venida. Va a haber también una resurrección. Y también entendemos que esa autoridad que el Señor recibió es para que suprima todo adversario. Y el último adversario que será destruido es la muerte. Sabemos que cuando Él descendió al infierno, Él le arrebató las llaves a la muerte. Entonces, ten fe en el Señor, que la muerte no tiene poder sobre ti. Tengamos esa confianza en el Señor, porque el Señor murió por cada uno de nosotros.
una estrategia también debe tener una línea de tiempo. Y Daniel 9, 25, 27 nos marca ciertos eventos en los cuales el Señor dio testimonio de que el cumplimiento sería en una forma precisa, exacta, en el tiempo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí vemos el primer evento importante, que tú y yo lo festejamos con gozo, que fue esa revelación, ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él se reveló a la humanidad. Él vino, Él tuvo un ministerio precioso y predicó a los pobres, predicó a los necesitados, predicó a los pecadores el arrepentimiento, predicó la salvación. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este otro segundo evento también es muy importante, porque aquí se manifiesta ese sacrificio bendito, ese cumplimiento de la voluntad perfecta del Señor, ese precio por el cual tú y yo fuimos redimidos, ese precio de sangre. Aquí Él instauró ese nuevo pacto para que todos aquellos que estábamos fuera de los pactos, alejados, que no teníamos derecho a las promesas, fuéramos incluidos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nosotros sabemos que esta es una profecía de las 70 semanas de Daniel. Y el Señor acá explica cuáles son los eventos principales: su nacimiento, la manifestación al pueblo de Israel, su sacrificio perfecto. Y también en el versículo 27 está marcando un tiempo de la segunda venida. Nosotros como cristianos esperamos esa venida secreta. No estamos esperando la segunda venida porque sabemos y entendemos que es para juicio. Vemos entonces que el Señor, en esta estrategia diseñada, tiene una estrategia terrenal, una estrategia espiritual y una estrategia celestial, donde ese plan manifestado de salvación Él fue incluyendo. Y en la primera parte de esta estrategia terrenal vemos que el Señor se manifestó primero a Israel, vino por las ovejas perdidas de Israel. No fue sino hasta luego, después de su sacrificio, que Él extendió esa gracia hacia su iglesia. Entonces, inicialmente Romanos 11:11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces vemos de que hay un plan en el cual Israel fue endurecido para que nosotros, que no éramos parte de ese pacto, pudiéramos tener acceso a la salvación, acceso a la vida eterna. Romanos 11:15 dice:
porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Nosotros estamos en este año, en el año de la reconciliación. Y es un momento en el cual el Señor nos exhorta para que nosotros tengamos esa reconciliación en nuestros hogares, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Y también aquellos que están alejados, aquellos que aún no han conocido ese plan de salvación, el Señor también hoy te está invitando a que tú te reconcilies con Él, porque Él tiene para ti una esperanza y un futuro. Romanos 11, 25, 26, aquí también nos manifiesta que el Señor no se ha olvidado de su pueblo, Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Dios está esperando que tú te acerques a Él. Él no te va a rechazar. Él vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces vemos que en esa semana 70 el Señor puso una pausa para que nosotros, su iglesia, pudiéramos tener acceso a ese nuevo pacto. Pero posteriormente el Señor quitará esa pausa y va a continuar dentro de esa estrategia terrenal su trato con el pueblo de Israel. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, nosotros sabemos, dentro de las semanas 70, Dios tiene un trato especial para el pueblo de Israel. Él se va a manifestar con poder para libertarlos una vez más, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Entonces, luego de esta estrategia terrenal, ¿verdad?, que fue pausada, vemos que el Señor empezó una estrategia espiritual que tiene que ver con la iglesia. Y esto podemos ver algunos pasajes en Colosenses 2:12 y 15. Sepultados con Él en el bautismo. O sea, luego de que nosotros creímos en Él, lo siguiente es que nosotros nos bauticemos. Dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, si tú no te has bautizado, si tú aún estás en ese proceso que fuiste libertado de la esclavitud, pero no has cruzado ese mar rojo, hoy es el tiempo que el Señor te está llamando para que tú te bautices. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, qué misericordia del Señor, que Él haya pagado en la cruz del Calvario todo lo que nosotros nos merecíamos. Nosotros merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero Él nos dio vida y vida en abundancia, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, el Señor anuló toda maldición. El Señor anuló todo ancestro. Debemos de tener confianza y fe en que la sangre de Cristo tiene poder. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vemos acá que en esta estrategia espiritual el Señor obtuvo una victoria, porque en Cristo nosotros somos más que vencedores, y esa victoria nosotros tenemos que agarrarla como nuestra, porque Él triunfó. También, como parte de esa estrategia espiritual, vemos en Colosenses también 1:12-14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nosotros no teníamos derecho a herencia. Ahora Él nos hizo sus hijos. Hoy nosotros podemos clamar Abba Padre, porque Él extendió esa paternidad hacia nosotros. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, también nos liberó del reino de tinieblas y nos trasladó al reino de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, tú y yo tenemos cada día que buscar esa santidad del Señor a través de su palabra, a través de escuchar a los ministros, porque su palabra no regresa vacía. Su palabra va con un propósito, llega a nuestro corazón, transforma nuestra mente, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, qué hermoso, qué gozo que el Señor se haya acordado de nosotros, que Él desde la eternidad pensó en ti y pensó en mí, y quiere que nosotros constantemente nos reconciliemos, porque sin duda cada uno lleva dentro de ese caminar cristiano, dentro de ese proceso. Algunos quizás son oyentes, algunos quizás son creyentes, ya tienen esa fe en Cristo. Algunos quizás son ya discípulos, servidores, pero tenemos que día a día buscar esa comunión para hacernos amigos de Dios. Entonces esa paz tuvo un precio. Hoy, en medio de esta crisis sanitaria, ten paz en el Señor. Recibe esa paz que tuvo un precio en la cruz del Calvario. Porque tienes que saber que tienes una esperanza, que el Señor te llamó para que tengas vida eterna, y esa es la esperanza, ese es el gozo que tenemos que tener. Entonces también, luego de esa estrategia espiritual que lleva un tiempo, como lo vimos, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar esa oportunidad? Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor, aquellos que no le conocen. Luego, vemos en 2 de Pedro 1:10 y 11 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí vemos que el Señor estaba hablando que nosotros teníamos que añadir a la fe virtud, también añadir al conocimiento dominio propio, añadir a la paciencia piedad, añadir al afecto fraternal amor.
Entonces el Señor nos quiere llevar de nivel en nivel, que nosotros alcancemos esa madurez para la cual Él dejó los 5 ministerios, que nosotros podemos llegar a una estatura del varón perfecto. Porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vimos a un inicio que la estrategia de Dios es que nosotros tengamos vida eterna, que nosotros podamos entrar en ese reino eterno. Y un día entonces su iglesia será levantada. Primera de Tesalonicenses 4:15, 17 nos lo confirma. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¡Qué gozo! Porque esta palabra es una palabra que nos trae fortaleza, que nos trae aliento del Señor. Que nosotros sepamos que un día Él vendrá por nosotros. Entonces nosotros que estamos vivos debemos de permanecer, de mantenernos firmes ante la fe, no apostatar, no retroceder, sino que anhelemos no ver muerte y que nosotros podamos ser transformados en un abrir de ojos. Entonces, acá vemos un parteaguas, porque cuando se dé ese bimá de Cristo, nosotros vamos a verle cara a cara. Y aquí vemos en estos pasajes que se conjunta esa estrategia terrenal, espiritual y celestial. Hebreos 10, 12, 13 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces esto sucedió cuando Él murió en la cruz del Calvario. Cuando ascendió, Él se sentó a la diestra y está hoy intercediendo por ti y también por mí. Y vemos de ahí en adelante esperando. O sea, Él ahorita está ahí esperando, intercediendo, ¿verdad? Porque el acusador está ahí también. Pero el Señor, en su misericordia, Él nos perdona. Si nosotros le hemos fallado, debemos acercarnos ante el trono de la gracia para encontrar ese oportuno socorro. Y vemos acá que de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces nosotros tenemos que saber de que Él, en un momento Él se va a levantar de su trono para que nosotros podamos alcanzar aquellas promesas por las cuales hemos estado esperando. Y parte de esa estrategia celestial para que sus enemigos sean puestos en la tierra, que es el estrado de sus pies, lo vemos en Apocalipsis 12, 7, 9, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no
prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos en estos pasajes que el Señor va a expulsar. Esto yo lo veo como esa ofensiva celestial. Vimos que cuando Él murió en la cruz tuvo una victoria acá, porque los evangelios comentan también de que hubieron densas tinieblas. El enemigo había creído que había ganado esa victoria, pero cuando el Señor resucitó y le arrebató las llaves a la muerte, el Señor nos dio también a nosotros esa victoria, porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque Él nos dio vida eterna. Pero no prevalecieron, dice. Entonces fueron expulsados a la tierra, y ahí es donde parte de esa estrategia celestial va a reunir a todos sus adversarios en la tierra, porque sabemos que el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces vemos también en Apocalipsis 12:10, acá vemos dentro de esa línea de tiempo que nuestro Señor Jesucristo recibe autoridad. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces debemos de regocijarnos, porque dentro de esa estrategia celestial, un día nuestro Señor Jesucristo se levantará de su trono y tomará esa autoridad que le fue delegada. Y vemos acá entonces que se quita esa pausa para iniciar ese trato con el pueblo de Israel, porque vimos a un inicio de que Él no se ha olvidado de su pueblo, que Él por un tiempo limitado, para que nosotros, que no éramos parte de ese pacto, pudiéramos tener acceso a sus promesas, a su salvación. Entonces Él les envía unos testigos, dice Apocalipsis 11:3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Son 3 años y medio en los cuales el Señor va a estar a través de estos profetas enviándoles ese mensaje de salvación, ese testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a la cruz del Calvario. Apocalipsis 11:7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto sucederá al final de esos 3 años y medio. Entonces vemos que también esa estrategia terrenal para ese trato con el pueblo de Israel tiene un tiempo. Y hoy día también el pueblo de Israel tiene la oportunidad de entrar a esa gracia, encontrar la salvación y no llegar a este momento. Apocalipsis 16, 15, 17 dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Nosotros tenemos hoy la oportunidad, que tenemos un ministro que el Señor ha levantado, que cubre a Ministerios Ebenezer.
Damos gracias al Señor porque Él tiene misericordia de su pueblo. Dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces vemos acá que este es el sexto ángel que derrama su copa. Estas son las copas que nosotros vimos en Daniel 9:27, que son derramadas sobre el desolador, sobre el adversario. Y vemos en el versículo 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Porque nosotros sabemos que este juicio de esta séptima copa es cuando el Señor viene. Y lo podemos ver nosotros acá en Apocalipsis 19:11. Dice, entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces vemos dentro de esa estrategia celestial que un día el Señor vendrá. Y dice también en el versículo 13 al 15, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguirán en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces vemos que un día nuestro Dios vendrá como ese Dios victorioso, todopoderoso. Se va a manifestar hacia el pueblo de Israel a través de los profetas que envía, pero también Él vendrá con poder a libertarlos de un último reino que los va a dominar. Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por esa victoria, por ese cumplimiento de esa estrategia divina. Tenemos que regocijarnos que el Señor, así como vino a esa cita dolorosa, también vendrá a esa cita por su iglesia y vendrá a esa cita por el pueblo de Israel para extender esa misericordia que también nosotros recibimos. Entonces, vemos en Apocalipsis 20:4 que acá el Señor cumple una promesa que le dio a David, que de su trono reinaría. Y eso lo podemos ver en distintos pasajes de la Biblia. Y está hablando de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, que viene del linaje de David. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces vemos a aquellos que salieron triunfadores. El Señor va a permitir que ellos puedan reinar con Él en el milenio. Entonces,
acá nosotros vimos al inicio que nosotros tenemos esa esperanza, ¿sí? Acá habla de los que son de Cristo en su venida, los que van a resucitar. Apocalipsis 25:6 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, cuando el Señor viene a implantar ese milenio, destruye a sus adversarios en el Armagedón, mete preso al adversario, a Satanás, por 1000 años. Y en este caso, pues la bestia y el falso profeta fueron echados al lago de fuego. Y vemos entonces, el versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, vimos nosotros que previo a esto, pues el Señor vino por su iglesia en el arrebatamiento. Él levantó a aquellos que habían muerto en Cristo y a los que estaban vivos los transformó. Entonces, nosotros anhelemos tener esa esperanza, no quedarnos a esta resurrección, ¿verdad? Nosotros tenemos la oportunidad de poder consagrarnos. El Señor nos está hablando día con día. Entonces vemos acá como parte de esa estrategia celestial que al final de los 1000 años el Señor destruye al diablo. Dice Apocalipsis 20:10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Qué glorioso, ¿verdad? Porque aquí vemos de que sus enemigos están siendo destruidos y el último enemigo es la muerte. Apocalipsis 20, 14, 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda, es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, en estos minutos que me quedan, yo quiero invitarte, para todos aquellos que aún no han recibido al Señor, para todos aquellos que están alejados, es tiempo que tú te acerques, es tiempo que tú le entregues tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo que tú te reconcilies con Él si te has alejado. Vemos que el Señor tiene una estrategia divina y Él en todo momento nos está extendiendo una oportunidad para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Nosotros tenemos que entender que el Señor no quiere que nosotros lleguemos a este punto, porque el lago de fuego no fue preparado para nosotros los hombres, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero todos aquellos que han despreciado ese sacrificio bendito de nuestro Señor Jesucristo, definitivamente, si no están inscritos en el libro de la vida, no van a poder estar en el reino de Dios. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, yo vengo suplicándote, yo vengo clamando y vengo orando, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que no te conocen, por todas aquellas personas que están alejadas, Señor. En esta hora, Señor, te suplico que tú envíes tu salvación, que tu Espíritu Santo, Señor, venga y toque los corazones, Señor, y que sepan que tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios que trazó un plan
que trazó un plan de bienestar para que nosotros podamos tener un futuro y una esperanza, que nosotros podamos, Señor, tener acceso a la vida eterna. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.